Muy buenos días a todos. Agradezco su presencia, desde luego el acompañamiento de las y los senadores de Damián Cepeda, de Kenia López, de Indira Rosales San Román. La verdad de las cosas es que lo que hoy quisiéramos comentar con ustedes es que ayer, como se sabe, se venció el término para presentar la acción de inconstitucionalidad respecto a la aprobación de leyes que tienen que ver con incorporar lo que sería la Guardia Nacional allá a labores propiamente del Ejército. Esto es para efectos prácticamente la desaparición de la Guardia Nacional como la conocíamos. No me refiero a la votación de la semana anterior. Estamos hablando de aquello que se dio hace un par de semanas antes a esa fecha, en donde, pues lamentablemente, las modificaciones son de mucho mayor profundidad, porque establecen ya condiciones en la nueva ley, a nivel de ley secundaria, por supuesto que son inconstitucionales, y esa es parte de la razón por la que se combate por la vía de la Corte, para que ya pueda ser considerada como pues una institución de las Fuerzas Armadas, y eso pues no es una buena noticia para México. La firmamos 49 senadores y senadoras de diferentes partidos políticos, en donde, bueno, pues el escrito es una acción de inconstitucionalidad para poder, pues, combatir aquello que lo establece aquí. Fue el 9 de septiembre de 2022, la fecha en que se aprobaron esos dictámenes. ¿Qué contiene el decreto? Pues contiene reformas cuyo objetivo principal, hay que decirlo así, y cosa que es muy grave, es desplazar del ámbito civil el control de la Guardia Nacional para ser entregado literal a la Sedena. Y eso pues al final significa un grave retroceso para incluso no el tema de la seguridad nada más, sino hasta para la propia vida democrática, porque habla de violaciones a los textos de las leyes en nuestro país, violentando la ley superior, la Constitución General de la República. También desplaza pues a los miembros de las policías civiles para que únicamente sea integrada, y ojo, para que únicamente sea integrada por militares, además de habilitar a la Guardia Nacional para desplegarse en todo el territorio nacional, pasando por alto cláusulas que son muy importantes de coordinación que debería de haber para estos efectos cuando ya un cuerpo militar interviene en territorios estatales. Y con esto pues simplemente de facto se elimina la necesidad de tener que acordar eso. Vale la pena tener que recordar que en la Constitución de 1857, lo mismo que en la de 1917, se buscó separar el poder militar del poder civil cuando haya tiempos de paz, como los que se supone se está viviendo ahora, porque no se ha establecido una condición que invoque una cosa diferente, por más que esté la escalada de violencia como está. Hasta este momento las condiciones del país se establecen de acuerdo a lo que se ha decretado, pues condiciones de paz. Por lo tanto, no podría estar transitándose para una legislación como la que se está llevando a cabo. Es verdad, hace 2 décadas que las Fuerzas Armadas participan en estas labores sin resultados satisfactorios. Todo eso es cierto. Sin embargo, debemos establecer claramente algunas de las participaciones, porque tiene que, en algo que parece menor, hay una gran relevancia. Tiene que haber una certeza que te otorgue precisamente la participación en qué va a ser, en cómo se va a desarrollar, cuáles son los alcances, cómo se está diseñando la participación de estos cuerpos en las diferentes entidades, por supuesto en el tema de seguridad pública, porque no es nada más, ahí están y hágase lo que se tenga que hacer. Tendría que establecerse el cómo, para qué, cuándo, todas estas cosas que hoy están ya plasmadas como una obligación en la Constitución y que no se dan. Por eso es justamente apremiante el que la Corte tome esto y lo resuelva. Hemos comentado, incluso dentro del grupo parlamentario, dice, oye, pero esta acción de inconstitucionalidad, y estoy seguro que será parte de las preguntas que se hacen los propios medios de comunicación y la misma sociedad civil, los grupos que están en contra de eso. ¿Tiene caso llevar a cabo la presentación de estas acciones de inconstitucionalidad? La respuesta, a nuestro juicio, es sí.
porque aunque no tenemos, y la apuesta es, esto se va a trascender incluso al término de esta legislatura, pues nosotros lo que hacemos es una solicitud atenta, respetuosa, pero al mismo tiempo exigente para que se resuelva ya, porque no estamos hablando de cualquier tema, no estamos hablando de la aplicación de una ley cualquiera, estamos hablando de la procuración de los derechos humanos a través de la intervención en lo que tiene que ver la seguridad pública por medio del ejército, lo que tiene que ver con todos, absolutamente todos los temas de seguridad en cada uno de los territorios estatales del país. Entonces, no es un tema que ocupe a los panistas, no es un tema que ocupe a cualquier otro partido político, ni siquiera al grupo mayoritario o al grupo del gobierno, ocupa a la sociedad mexicana en su conjunto, donde debe de preocuparnos cuál es el futuro y para qué se diseña un cuerpo militar, como será ya la Guardia Nacional, a partir de este momento. Y eso, ¿quién lo puede resolver? En este momento, la obligación, porque además es, por cierto, su obligación constitucional, la de velar por el respeto de la Constitución, es la Corte. Por lo tanto, estamos pidiendo a la Corte que simplemente declare pues inconstitucional estas reformas del 9 de septiembre, porque lo son, porque no ameritan gran discusión para darse cuenta de lo que está pasando. Pero también fijamos como objetivos plantear un régimen extraordinario de transición, porque no es el no por el no, no es aquello que creemos que no se debe dar. Se ha planteado, se hizo desde el grupo parlamentario del PAN específicamente de manera muy puntual, que pudiéramos crear un momento de transición donde se pueda regresar de manera ordenada, como ofreció, por cierto, el candidato que hoy es presidente, a los militares a los cuarteles, cosa que por supuesto hoy en día ni siquiera se acuerda de esa promesa. Si la dijo, pues ya no se acuerda o simplemente le vale, tristemente para México. Otorgar la facultad transitoria al presidente de la República para disponer a las Fuerzas Armadas, otra de las cosas que también se estaban planteando por parte del PAN, en donde decíamos, a ver, no estamos en contra porque nunca lo ha estado, no ha estado discusión desde que se crea la Guardia Nacional en el 2019, de que puedan ser asistidas por las fuerzas militares. Lo que estamos en contra es que sea simplemente, así a tontas y a locas, de repente pues vamos aquí, vamos para allá, o donde ellos quieran o crean que deben entrar. Tiene que haber, por supuesto, una regulación para que pueda estar fiscalizada también, además de regulada, pueda ser subordinada, pueda ser complementaria, pueda ser como lo establece la creación, como precisamente en cada una de sus condiciones para que pueda asistir a los cuerpos de seguridad pública civiles, como se aprobó en su momento. Y por supuesto, también se había dicho de la posibilidad de establecer con toda esta regulación un marco completo en donde se diga cómo funcionar hacia adelante, cómo desde el PAN veíamos que esto puede ser incluso más allá de lo que ha pedido el propio gobierno, en donde estemos en condiciones de dar cosas que puedan, cumpliendo los requisitos que se establece, pues llevar a cabo pues el apoyo de las Fuerzas Armadas a la Guardia Nacional, porque insistimos, nadie ha dicho que no hace falta, al contrario, la gente lo necesita y lo demanda porque cree todavía en el Ejército, en la Marina. Lo que tenemos que hacer es cuidar al Ejército y cuidar a la Marina para que sigan siendo esas instituciones merecedoras de un reconocimiento de la población. Así que lo que estamos nosotros es buscando que los conceptos de violación se tomen en cuenta y se echen atrás, porque viola el artículo 21 de la Constitución, que tanto los elementos de la Guardia Nacional como su mando sean civiles. Eso lo viola claramente, porque por otro lado dice que solamente serán militares. El decreto fue emitido excediendo las atribuciones del Congreso de la Unión por cuanto a los límites de configuración de la Administración Pública Federal centralizada. También es un concepto de violación. Tercero, viola el régimen transitorio de creación de la Guardia Nacional de 2019, lo que decíamos, ya se estableció cómo, simplemente ignoran lo ahí dispuesto y se pasan, como coloquialmente dice, pues las normas, pues por allá, por el arco del triunfo. La verdad es que hoy vemos que no sirve absolutamente para nada, tristemente, la legislación de nuestro país, y eso no puede ser.
violan desde luego la garantía de salvaguarda federal contenida en el artículo 119, y el decreto constituye una suspensión de garantías sin haberse observado el procedimiento establecido en el artículo 29 constitucional, que eso también es muy, pero muy grave. En resumen, hay conceptos de violación a esta o a la Constitución por parte de esto que se aprobó el 9 de septiembre que sobran, que abundan para poder pues de alguna forma determinar la inconstitucionalidad de estas reformas a 4 leyes específicas que se dieron en su momento el 9 de septiembre. Esa es la postura que tiene el PAN, esa es la que queremos insistir, esa es la que no podemos dejar de combatir. Insisto, no es un tema de ciudadanos que sean militantes del Partido Acción Nacional, es un tema de México completo, en donde debemos de cuidar que las instituciones de seguridad pública sean civiles, como se estableció, como se votó en el 19 de manera unánime aquí en la Cámara de Senadores. Eso es lo que estamos solicitando, no estamos pidiendo más, pero no vamos a exigir menos. Eso es lo que hemos venido haciendo y lo que queremos que en la Corte se valore para que echen atrás. Ellos también son jefes de familia, o son madres o padres de familia. Son ciudadanos de este país, conocen además, mejor que cualquiera de los que estamos aquí hoy, la legislación de este país. Todo lo que queremos es que la hagan valer, porque además es su responsabilidad constitucional. Muchas gracias. No sé si alguien quiere hacer algún comentario. De no ser así, entonces pasaríamos a las preguntas. Adelante, Sachi. Muchas gracias. Comentarles que como senadora ha hecho más de 20 denuncias, tanto en la Fiscalía General de la República, en la Secretaría de la Función Pública, en la Profepa, en la CEA, y pues siempre pensamos o se cree que esto no pasa nada. Quiero decirles que el 17 de noviembre de 2016 denuncié un quebranto cuando yo era jefa delegacional en Miguel Hidalgo por cerca de 40 millones de pesos. Se iba a construir un mercado que no se construyó, que quedó a medias, pero se pagó la totalidad del dinero. Cuando yo llegué a tomar posesión, pues resulta que el dueño del Puebla, un tal López García Chargoy, había sido el constructor, pero la empresa era fantasma. No la encontré en el domicilio que se había indicado en Puebla, pero sí se habían hecho los 5 pagos por un monto total de 40.074.000 pesos. El día de ayer, un juez de la Ciudad de México sentenció al entonces director general de obra a 3 años, 6 meses de prisión y a la reparación del daño por un monto de 38.895.000 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando hay pruebas, cuando hay elementos, cuando la justicia hace su trabajo, estos delitos no quedan impunes. Por eso la próxima semana voy a presentar una denuncia por el contenido del libro del Rey del Cash. Se hacen una serie de aseveraciones que tendrán que ser investigadas. Y por menos, el día de hoy, nuestro ex candidato Anaya está fuera del país porque había la idea de detenerlo por un dicho, ¿no? Aquí hay muchos dichos y hay mucha gente a la que tienen que llamar, entre ellos Ariadna Montiel, y saber con cuántos millones compró su casa. Ahora nos enteramos que la señora que cuidaba las vallas en el plantón de Paseo de la Reforma tiene una casa que vale más de 18 millones en ese entonces, no sé cuánto valdrá hoy, y entre muchas cosas que vienen en el libro que se pueden investigar y que se pueden probar si la Fiscalía hace su trabajo. Entonces, simplemente compartirles que ahora le voy a exigir a la jefa de gobierno que se investigue quién autorizó estos pagos, porque el entonces delegado Víctor Hugo Romo hoy es un cercano colaborador, aparentemente está en su cuarto de guerra y ella lo sabe. Yo se lo dije cuando éramos delegadas, no solo de la corrupción inmobiliaria, sino también de estas obras. Otra anda por ahí, Silvano Aureoles, también involucrado con sus constructoras, 180 millones de pesos de obras alrededor de Los Pinos, que seguramente mucho de ese dinero fue a dar pues, a las bolsas y a las maletas de las que hoy conocemos del libro, en cash. Todas estas corruptelas acabaron en las manos del hoy presidente de la República. Bola de corruptos. Gracias. Pasaríamos entonces a las preguntas. La primera pregunta es de Leticia Robles de la Rosa, de Excelsior.
Buenos días, senadoras, senadores. Hace un momento el senador Yulén hacía un recuento de por lo que entendí, 5 motivos de inconstitucionalidad de estas reformas que pasan la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional. Perdón, disculpen, es que los estoy oyendo más. Sí, perdón, discúlpenme. Le quiero, y al final decía, esta es la posición del PAN. Quiero entender que la acción de inconstitucionalidad no solamente refleja la posición del PAN, sino de toda la oposición. Anoche, Movimiento Ciudadano también sacó un boletín diciendo, nosotros presentamos, o sea, me gustaría que nos precisara, esta acción de inconstitucionalidad sí abarca toda la oposición, y 2, o sea, no, creo que no son individuales, por grupos, sino todos juntos, entiendo. Y 2, ¿quiénes la firmaron? ¿Qué grupos parlamentarios las están firmando? Necesitan varios para juntar los 43 firmas que se requieren para esta acción de inconstitucionalidad. Entonces, sí me gustaría esas precisiones, porque pareciera que ahora cada quien está jalando a su carril, y entonces la acción de inconstitucionalidad, ¿cómo está quedando? Gracias. Lo explico con mucho gusto, Leti, es muy pertinente la pregunta. Lo firmamos 49 senadores de todos los grupos del bloque. Ahí está contenido MC, está contenido el PAN, por supuesto, el PRI, el PRD, y está Movimiento Ciudadano. Todos los firmamos, 49 de esos grupos diferentes. En el PAN lo firmamos los 20, y así no tengo el número exacto, pero son 49 seguro. Ahora, el documento es el mismo se construyó como lo hemos hecho en otros casos. Esta me parece que no es si la número 13 o la 14, o ya perdí la cuenta, o 15 las que se han presentado en toda esta en esta y la legislatura anterior, este bloque. Y la verdad de las cosas es que se ha construido siempre en un trabajo en equipo técnico, en donde hay pues luego una propuesta de un responsable y luego va incorporándose, y en ello participaron gente, técnicos principalmente, de todos esos partidos que mencioné, de absolutamente todos. El tema de cómo se presenta, cómo se plantea, es una discusión aparte. Yo estoy en todo caso dando cuenta, porque es un solo documento, no hay 2 acciones, no hay, sí, muchos argumentos, pero contienen los mismos argumentos, pues es que solo hay un documento, entonces es el mismo para todos, y lo que tenemos es copias, eso es lo que es. Lo demás son valoraciones que yo respeto al final del día. Pero bueno, no sé si quieran hacer algún comentario más. Es decir, la oposición, si bien tiene sus problemas internos, a fin de cuentas se terminan sumando en acciones como es estas. Es que la causa, por eso hace un rato en una parte yo decía, aquí lo que vale es identificar, y lo hice me parece que en 2, si no 3 ocasiones, dije, no es un tema del PAN, no es un tema en el que son los legisladores, senadores del PAN, es un tema de todos, es un tema que incluye en lo que son el PRD, el PRI, Movimiento Ciudadano, el Grupo Plural y los del oficialismo, que también son ciudadanos y que son padres y madres de familia, y que esto les debe preocupar. Y fuera de esta Cámara, en todos los ciudadanos del país, porque de lo que estamos hablando es de olvidarnos para el futuro de tener una Guardia Nacional Civil, punto. De eso estamos hablando. Y en eso, pues por supuesto que hay interés pues de toda la población, no me lo puedo imaginar de una manera diferente, y por eso es un solo documento, por eso son varios argumentos contenidos en un solo documento, en donde lo firmamos 49 legisladores de todos estos partidos. Esa es la razón. Sí, claro. Yo creo que la diferencia es evidente que hay diferencia de opiniones, particularmente en la votación constitucional de continuar por la ruta de militarización por unos años más, que la mayoría de la oposición creemos que es equivocada y que no estuvimos de acuerdo en dar los votos. Eso es distinto a la acción de inconstitucionalidad que hoy se está presentando, pero a veces en la opinión pública se ha manejado como lo mismo y no lo es. Lo que hoy se está impugnando es una reforma que se dio hace semanas a el tema de Guardia Nacional, en donde abiertamente
se fue en contra de lo que dice la Constitución. O sea, la verdad es que apenas un ciego no lo ve. El artículo 21 constitucional dice que la guardia es civil, y lo que la reforma hace unas semanas hizo, que es la que estamos impugnando hoy, es hacerla militar, ¿no? Adicionalmente, después hubo otra votación distinta que nada tiene que ver con esta acción de inconstitucionalidad. En este caso todos votamos en contra, toda la oposición, pero era de mayoría simple, hay que decirlo así. O sea, no era un tema donde los votos de la oposición importaran en términos del número de votos que requerías para sacar adelante. Y entonces, consistentes con esa votación, hoy todos, pues yo imagino, estamos presentando nuestra firma. Son firmas individuales, cada legislador la presenta, ni siquiera es por grupo parlamentario, es individual, y en este caso son 49 firmas, y qué bueno que así sea, como han sido en otros casos. Caso aparte es la reforma que se dio de militarización, así lo entendemos nosotros, de dejar que las Fuerzas Armadas continúen siendo las encargadas de seguridad pública. Entonces ahí está la diferencia, y evidentemente pues está muy fresco esa división, y pues yo creo que cada quien ha tomado su ruta de comunicación. Gracias. ¿Ya? Les pregunta ahora Luis Méndez de 11 Noticias. Así es. ¿Qué tal? Buenos días. Senador, a mí me gustaría preguntarle si el PRI, todos los senadores del PRI firmaron la acción de inconstitucionalidad, si tiene ese dato, los 13 senadores del PRI. Tengo entendido que sí, así fueron los 13 senadores. Ya lo explicaba muy bien el senador Cepeda, son dos cosas similares pero al final diferentes. Una es, lo que se está impugnando es la reforma a leyes, y lo que se votó, que hubo diferencia, fue la reforma constitucional para extender el plazo. Pero en la acción de inconstitucionalidad que venció ayer y se presentó ayer, están incluidos ellos. Senador, una última pregunta respecto al caso del gobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca. Bueno, ustedes ya emitieron un posicionamiento, pero se habla de que él ya salió del país. ¿Hay alguna otra información que ustedes tengan? ¿Cómo se está posicionando el PAN en el Senado respecto a este tema, por favor? Desconozco cuál es el paradero. Al final de cuentas es un tema que no los tenemos nosotros, y tampoco tenemos por qué tenerlo, porque no es lo importante. Lo importante, lo significativo es el actuar del gobierno, el cómo convierte de la noche a la mañana a quienes ya tenían la mira, los convierte ya en prófugos, en perseguidos, no solamente políticos, sino ahora penales, judiciales, en donde, pues evidentemente, como fue el caso de Anaya, como fue el caso de los exsenadores, como han sido muchos tristemente en este país, no es un asunto por excepción lo de la prisión preventiva oficiosa, sino de repente te juzgan con condiciones, un juzgador a modo, juzga que tienes riesgo de escaparte y te declara la prisión preventiva oficiosa. Y entonces tienes que pasar un proceso que no tendrías por qué jurídicamente que pasar en prisión, que lo podrías, sí vinculado al proceso tal vez, pero acudiendo con el juez y desahoguando las audiencias que tengan que desahogar, y no el que estar preso en la cárcel, porque de eso no se trata la prisión preventiva oficiosa. Lo han convertido claramente como un instrumento de represión del gobierno para perseguir a sus opositores políticos. Eso lo han convertido tristemente en este país. Y una última para Xóchitl. El tema justo del mercado Escandón, pero también implicaba por ahí, traes el tema del parque que está justo enfrente del Auditorio Nacional, que ahora se me ha ido el nombre, que es Winston Churchill. Pues justo. ¿Cómo va ese tema? Y si tú también estás detrás, digamos, de empujando esas denuncias en la gestión de Víctor Hugo Romo. Pues mira, hubo 180 millones, además del mercado Escandón, que se asignaron a empresas relacionadas con el exalcalde de Zitácuaro, Michoacán, que acaba de ser candidato a gobernador por el PRD, por cierto. En ese entonces... ¿A qué te refieres, perdón? El exalcalde, ¿cómo se llamaba? Carlos Herrera Tello. Carlos Herrera Tello tenía 3 empresas que hicieron obras en la Miguel Hidalgo. Estas 3 empresas estaban totalmente vinculadas, lo pude demostrar legalmente, con prestanombres para variar, pero tenían el mismo domicilio fiscal. Y ellos construyeron el edificio delegacional, donde se acreditó un quebranto de 24 millones de pesos, porque me dejaron un agujero. La función pública determinó que se pagara ese dinero, pero cuando llega Víctor Hugo Romo de nuevo, como delegado, se cierra ese caso. Y hoy hay un caso en la Fiscalía contra las empresas de Herrera Tello,
por el Mexicanito, donde se pagaron 16 millones de pesos y lo que me dejaron fue un mugrero. Tuvimos que ponerle otros 24 millones de pesos de recurso público para terminar ese parque. Entonces, ahí está en la Fiscalía, está durmiendo el sueño de los justos, no obstante que la Función Pública dictaminó en una auditoría el quebranto. Entonces, cuando hablamos de justicia, este gobierno persigue a sus opositores, pero a los de su casa se los lleva de asesores de Claudia Sheinbaum. Gracias. Finalmente les voy a leer 2 preguntas que les envía Gerardo Segura de Azteca Noticias. La primera dice: informes del ejército que se desprenden del hackeo a la defensa revelan que líderes y políticos importantes de Morena están vinculados al narcotráfico. ¿Qué harán ustedes? ¿Llevarán el caso ante instancias internacionales o qué harán para que esto se investigue o se esclarezca? Y número 2, ¿y si el bloque opositor aún tiene futuro en el Senado para contener atropellos a la Constitución de parte de Morena y aliados? Voy a referirme a la segunda pregunta. La primera se referirá a la senadora Kenia López. Yo creo que el bloque tiene causas y parece que las va a seguir teniendo. En esa virtud, pues el bloque tiene que tener motivos para poder seguir, porque mientras haya causas, no pueden estar por arriba de las causas motivaciones personales o grupales. Por lo menos es nuestra percepción de las cosas. Aquí lo importante es qué es lo primero, qué es lo más importante. Y cuando se trata de defender, como en esto de la militarización, como vendrá el tema electoral a nuestro país, deben quedar de lado cualquier otra situación que pueda haber que tener con posiciones particulares o partidarias, porque el interés debe ser el superior, y claramente lo que aquí se está protegiendo es el interés de la gente, y no puede haber un interés superior que no sea el directamente vinculado a los ciudadanos de este país. Y mientras estemos en ese carril, procurando que ese interés sea el que predomine en nuestras actuaciones, debemos de buscar, siempre es una opinión, entiendo, puedo ser grupal, debe ser la intención de cualquier grupo parlamentario y por supuesto de cualquier legislador o legisladora. Eso es lo que yo tendría que comentar respecto a cómo se va a dar, cómo se va a complementar. Bueno, el tiempo lo dirá, pero siempre con esa intención. Es evidente que se necesita investigar. Hay hoy 2 grandes grietas para el gobierno mexicano. Este libro, que es sin lugar a dudas algo que está preocupándolos a tal grado que hacen conferencias de prensa para justificarse, que hoy mismo el presidente de la República quiere desde la mañanera descalificarlo. Se atrevió incluso a decir hoy López Obrador una verdadera irresponsabilidad. Fíjense lo que dijo hace un rato. Dijo que él tiene un escudo protector y es su honestidad. Pues déjeme decirle, señor presidente, que su escudo protector está abollado, está lleno de hoyos, porque claramente este gobierno es altamente corrupto. En este libro se denuncia y se tiene que investigar a Marcelo Ebrard. Se denuncia y se tiene que investigar a Mario Delgado. Se denuncia y se tiene que investigar a Ariadna Montiel. Se denuncian a muchos amigos y socios, hermanos, les dice él, del presidente de la República. Hoy, claramente el gobierno no puede tapar tanta podredumbre que hay, porque lastimosamente le mintieron al pueblo de México. Fíjense nada más cómo el presidente, en lugar de demostrar con pruebas, lo que hace es denostar este libro. Lo que estamos viendo con el hackeo a la Sedena es preocupantísimo. El presidente de la República ocupa a los militares para que le limpien su casa particular. No tienen límites. El presidente de la República le mintió al pueblo de México diciendo que ya no tenía quien lo cuidara.
Hoy sabemos que los militares tienen que dejar de hacer sus funciones para andar acompañando a la familia, incluso ir a la Casa Gris, ese monumento a la corrupción. Hoy sabemos que la gente cercana al presidente hace contratos multimillonarios. ¿Y saben qué dice el presidente de la República? Una aberración, que él tiene un escudo protector. El problema, señor presidente, es que su escudo protector, además de estar abollado y lleno de hoyos, porque así está la honestidad en su gobierno, el problema es que su irresponsabilidad está dejando muertos, desaparecidos, feminicidios. Nosotros en el PAN queremos construir, queremos avanzar, queremos generar empleos, queremos generar paz. El problema, señor presidente, es que si usted no reconoce los problemas y los quiere tapar, los quiere ocultar, nos estará generando no solamente a estas generaciones, sino a futuro, estará generando más muerte, más pobreza, más desolación. Aquí está el PAN para construir, presidente. Deje de violentarnos ya desde la palestra nacional. Gracias. Ya siguen ellos. Va. Comentario final nada más, 2. Uno del bloque de contención. A ver, la pregunta del bloque de contención. El bloque de contención nace en el Senado previo al proceso electoral. Nace, como dijo el coordinador, buscando encontrar causas en común. De hecho, el primer producto concreto es la Guardia Nacional Civil. Ese fue un producto que se logró. Y de hecho, si se fijan, a diferencia de las alianzas electorales que han existido, en el bloque de contención, en el Senado, forma parte partidos que no forman parte de esas alianzas. O sea, está Movimiento Ciudadano, está el Grupo Plural. O sea, digamos, tiene su propia dinámica, es lo que quiero decir. El bloque de contención en el Senado, desgraciadamente no ha funcionado siempre. Hay reformas constitucionales que nosotros hemos tenido unas posturas, otros otras, quisiéramos siempre coincidir, pero pues siempre que se dé la posibilidad de coincidir para defender al país, pues por supuesto que creo que cada uno de nosotros lo va a intentar, ¿no? Entonces esperemos que podamos coincidir en otros temas y bueno, en otros seguramente vamos a diferir. Y mi comentario en relación con la Guardia es el siguiente, a ver, el presidente López Obrador y Morena tiraron a la basura la Constitución en términos de la Guardia Nacional Civil, esa es la verdad. Lo dijimos en el pleno y lo decimos hoy. O sea, el artículo 21 constitucional que se logró con consenso de todos dice que la Guardia Nacional es civil y la verdad, ¿para qué nos hacemos tontos? No existe la Guardia Nacional Civil. De 113,000 elementos, hoy 90,000 son militares. ¿De qué están hablando? La Guardia Nacional es el ejército con un parche de Guardia Nacional. Así, punto. Y por supuesto que nosotros le tenemos pleno respeto a las Fuerzas Armadas, pero no funciona que se estén encargando de seguridad pública, pues. Pueden ayudar, pero ahí tienes 130,000 homicidios dolosos, asesinatos, la mayoría en manos del crimen organizado, y no están haciendo nada, ya lo hemos dicho. Son responsables de menos del 2% de las detenciones. No están combatiendo el crimen organizado, están patrullando a lo mucho. Y el ejército menos. El grupo parlamentario del PAN por eso quería aprovechar la oportunidad y por eso dijimos que fue una oportunidad perdida la votación que acaba de pasar, porque debimos de haber aprovechado para cambiar la estrategia de seguridad e insistir en un cuerpo nacional civil policiaco que combata el crimen organizado, que lo desarticule, que defienda a los mexicanos, no que los salude cuando pasan enseguida o que se escondan en los cuarteles cuando se da el ataque del crimen organizado hacia los ciudadanos, sino que desarticula el crimen organizado y el fortalecimiento de las policías estatales y municipales para los millones de delitos, más del 90%, que pasan en las colonias y que tienen que ver con el día a día. Hoy, desgraciadamente, lograron los votos, nosotros rechazamos esa reforma, pero vamos a continuar por la ruta de buscar cómo sí garantizarle la paz a los mexicanos, y por ahí pasa esta acción de inconstitucionalidad. Tratar de que la Guardia sea lo que está llamada a ser,
Si nosotros no la queremos desaparecer, queremos que exista, porque hoy no existe. Queremos que se duplique, que se despliegue por todo el país, que ataque al crimen, pero para eso tiene que ser civil. Y también queremos que las Fuerzas Armadas le puedan ayudar, pero de manera complementaria. Entonces seguiremos esa ruta, la ruta legal, y seguiremos insistiendo aquí, buscando aprovechar cada oportunidad para forzar al gobierno, porque desgraciadamente no quieren, forzarlo a que entienda que ha fracasado en seguridad pública y que atienda su obligación constitucional de garantizarle la paz a todos los mexicanos. Por último, un llamado a la Corte. No pueden seguir pateando el bote. Este es un tema prioritario y la exigencia es que de inmediato entre a analizar este tema que es de la máxima importancia para todos los mexicanos y que de una vez por todas acabemos con la militarización de la seguridad pública de este país, que ha sido un rotundo fracaso. Muchas gracias. Gracias. A ustedes, muchísimas gracias.